Hola educadores conscientes. En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la percepción que se tiene hacia los profesores. También vamos a hablar cuáles son las circunstancias reales en las que se encuentra un profesor. Y después también vamos a comentar algunos aspectos que pueden ayudar al profesor a poder mejorar su ámbito de actuación dentro de la situación en la que se encuentra, sobre todo para poder ayudar a los niños a los que educan. Así que si te interesa saber un poquito más, quédate que te lo cuento ahora. El otro día me acordé de una canción que cuando estaba en el instituto cantábamos los de mi clase y yo, y era la de Si yo tuviera una escoba. Y decíamos que lo que íbamos a barrer eran los profesores. Entonces, cuando me acordé de esto, me impactó porque me conectó con lo que yo sentía, ¿no? La percepción que tenía hacia los profesores. Para mí eran jueces que podían decidir si estaba aprobada o si estaba suspensa, con todo lo que eso conllevaba, porque entonces suspender una asignatura era algo que yo veía que la vida me iba en ello. De eso dependía que yo estuviera equilibrada, de que yo estuviera feliz, de mi autoestima, de mi motivación y otra serie de cosas. Así que, ¿quiénes tenían el poder? Los profesores. Después de unos años y después de estar en el otro lado, de ser profesora, pues claro, esta percepción cambia, ¿no? Sí que me gustaría puntualizar antes de seguir adelante que el profesor, como profesional, no es más que una extensión de lo que es como persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona tiende a motivar, le gusta ayudar a las personas a desarrollar su máximo potencial, probablemente sea un profesor que vaya en esta línea. Si por el contrario es una persona que se suele enfocar más en los aspectos negativos y además reforzarlos sin valorar aquello que ya se ha conseguido, pues lo más normal es que como profesor también siga un poco esta tendencia. Partiendo de esto y dejándolo claro, entonces vamos a ver qué circunstancias son un poquito las que rodean al profesor normal, de día a día, un profesor estándar, por así decir. En primer lugar, tenemos que saber que los profesores no tienen una libertad absoluta para poder hacer todo lo que a ellos les gustaría en las clases. Los profesores tenemos que responder a una normativa que tiene el centro y además tenemos que asegurarnos que se cumplan las programaciones didácticas de cada centro, que además están ya diseñadas en función de los currículums que en su día pues, fijaron las distintas comunidades autónomas. Esto es por un lado. Por otro lado también tenemos el sistema de evaluación. Al final se nos pide que califiquemos todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con un número. Y aquí viene tanto la asimilación de contenidos como el procedimiento para la adquisición de estos contenidos. ¿Qué pasa? Pues que un número no es suficiente información como para poder recoger todo este proceso. Hay algunos profesores que complementariamente hacen sus informes cualitativos, en los que se explica de una forma más detallada cuál ha sido todo este procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Además, también tenemos que tener en cuenta que a los profesores nos han educado para desarrollar nuestras dimensiones mental en primer lugar y física, pero no nos han fomentado el desarrollo de las dimensiones emocional y espiritual. Por lo tanto, no es un desarrollo equilibrado que fomente una educación integral. Tampoco se nos pide que tengamos esto a la hora de ser profesores. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el que vamos a tender a repetir aquello que a nosotros nos han enseñado, porque las normas de los centros suelen ser las mismas, se piden exactamente las mismas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Pues en primer lugar, lo que tendremos que hacer es ser conscientes de esta carencia. Es decir, que falta por desarrollar las dimensiones emocional y espiritual. Una vez que esto está claro, pues nos ponemos manos a la obra.
¿Qué podemos hacer? Pues buscar formación para el desarrollo de estas dos dimensiones. Cuando llamo a esto formación, no me refiero solo a estudiar teóricamente, porque no sirve. Realmente lo tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Todo lo que vayamos aprendiendo de forma teórica hay que ponerlo en práctica para poderlo integrar. De otra forma, la dimensión emocional y espiritual no se va a desarrollar si no se pone en práctica. Es algo de trabajo diario y constante. Una vez que ya tenemos adquiridas estas dimensiones, entonces tendremos que buscar las metodologías y herramientas más adecuadas para poder transmitir los contenidos propios de estas dimensiones a los niños. Y esto se hará de una forma secuenciada y sistematizada para que pueda ser efectivo. Y bueno, esto es un poco por donde podríamos empezar para poder mejorar. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla en comentarios y yo os contestaré a la mayor brevedad. Muchas gracias por estar ahí.